Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, sobre todo por si os preguntan con eso de los EGMs para saber dónde nos escucháis, aunque nos dicen que taxistas, transportistas, gente que anda por ahí en hospitales trabajando de noche, lo está haciendo en directo. Saludos para todos e incluso a los que estáis fuera de nuestras fronteras conectados en la radio online, un placer, saludos desde España. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Un primer tema que vamos a alargar un poquitín, Tesla y la conspiración de la luz, con Miguel Ángel Delgado, nuestro primer invitado esta noche. Muchas preguntas hay, Miguel Ángel, o sea que te vas a tener que aguantar un poquito más. Déjame que escuchemos, entramos en la parte más conspiranoica, ¿no? Alguna gente dice que desaparecieron papeles, que los encontró alguien, que empezaron a hacer experimentos, y hay un individuo, se llama el efecto... Espera, lo escuchamos y te lo digo ahora. Basándose en el trabajo del afamado científico Nikola Tesla, cuyo descubrimiento sobre la energía de corriente alterna sigue moviendo el mundo. Los experimentos con ondas de radio y electricidad condujeron a John hasta dar con un efecto que ha intrigado a científicos gubernamentales y militares. Un efecto que produce ebullición, dobla objetos y los envía volando por el aire. He estado construyendo estas réplicas de las antiguas máquinas de Tesla y he podido observar que tienen capacidad para cosas realmente interesantes. Pero de repente un día ocurrió, por casualidad, el efecto Hutchison. Efecto que producía que el aire saliera de las botellas, que los helados se movieran por el espacio y que las brocas de la taladradora levitaran. Algo tan convincente y extraordinario que parecía imposible que fuera un truco. Yo he visto con mis propios ojos una roca levitando en el laboratorio de John. He visto levitar objetos de acero, soportes de bolas de acero, cristal. Me pareció increíble. He visto cómo la electricidad directamente dirigida a los objetos los hacía volar por todas partes. De hecho, sirviéndose solo de 75 vatios de electricidad, lo justo para una bombilla pequeña, Hutchison consiguió levantar de la mesa una bola de cañón de 27 kilos, además de fundir materiales de diversa composición, calentar metales sin quemar la madera sobre la que se apoyaban, hacer añicos metales y cambiar su estructura cristalina, efectos que desde luego son dignos de registrarse en un diario. A principios de 1980, haciendo experimentos con todos los equipos electromagnéticos y electrostáticos que tenía por entonces, empecé a observar efectos muy poco habituales, como que de repente la habitación se iluminaba por completo, con luces de muchos colores, barras de acero incrustándose en la madera sin producir ningún incendio, metal convirtiéndose en gelatina, objetos levitando y saltando hasta el techo, o que simplemente ascendían, se mantenían un rato en el aire y luego caían. El efecto Hutchison se llamaba, y bueno, era este ingeniero o inventor que, basándose en lo que Tesla había dicho, había provocado todo eso. ¿Puede ser cierto? El problema es que nadie después de él ha replicado lo que él afirmó que consiguió en sus experimentos. Lo que pasa es que sí es cierto que Tesla, hay una serie en los últimos años de inventos y de ideas que él va apuntando, que él afirma muchas veces que está trabajando y que pronto va a ofrecer resultados que van a demostrar que sus ideas eran posibles, pero nunca llegó a hacer una demostración pública de ello. También hay que tener en cuenta que Tesla, los últimos 30 años de su vida, prácticamente 25 años de su vida, no tiene recursos para hacer experimentos físicos, o sea, con aparatos de verdad. Te acaba restringido mucho al trabajo teórico. Ya. Murió en Estados Unidos, pero esos documentos que teóricamente la CIA o esa otra agencia lo cogió, ¿fueron a su país? En 1952 todo fue enviado a Yugoslavia, gracias al esfuerzo del sobrino de Tesla, Sava Kosanovic, que era el embajador de Yugoslavia, precisamente en Estados Unidos, y fue enviado todo en 1952 y 3 años después las cenizas de Tesla también se enviaron a Belgrado. De hecho están en el Museo Nikola Tesla de Belgrado, se pueden visitar.
yo creo que además debe ser el único caso de un inventor que sus cenizas están entre sus inventos en lugar de estar enterradas en algún sitio. Aunque es cierto que hay gente convencida de que ni Estados Unidos envió todo lo que había incautado, y que cuando eso fue enviado al bloque soviético, porque en ese momento es el bloque soviético, pues también los soviéticos hicieron una ocultación sobre ello. Lo que pasa es que es cierto que no hay un inventario como tal de lo que le fue incautado a Tesla. ¿Y el rayo de la muerte? El rayo de la muerte, eso es una afirmación que él hace en la década de los 30 en varias ocasiones. Él afirma que ha desarrollado un arma capaz de... A él le molestaba mucho el nombre de rayo de la muerte, porque eso es el nombre que le da la prensa cuando él lo anuncia. Pero para que nos hagamos una idea, era más bien una especie de arma de partículas que soltaba, que disparaba un impulso de altísima energía, capaz de aniquilar todo a 300 kilómetros a la redonda. Incluso él llega a decir en un momento dado que sería capaz de abatir 10.000 aviones de manera simultánea. Y él consideraba que era un arma capaz de... que él de hecho le escribe a las principales potencias, a los principales gobiernos, para ofrecerles ese arma, porque él consideraba que si todas las naciones tenían un arma tan poderoso, nadie se atrevería a utilizarla. Es lo que luego perdón, sí. La teoría de la disuasión que se emplearía con las armas nucleares. Y de hecho, incluso cuando ya en los últimos meses de su vida se conservan cartas en las que cuando los nazis invaden Yugoslavia, lo que en ese momento es Yugoslavia, él escribe a su gobierno diciendo que sería capaz de construir una red de defensa de torres que haría que el territorio yugoslavo fuese absolutamente inviolable por el ejército alemán. Son cartas que se conservan. Ese rayo, algún tipo también de rayo para provocar o controlar la atmósfera, los terremotos y los movimientos. Sí, era una derivación de su idea del sistema mundial, que consistía en lanzar grandes cantidades de energía a través de la corteza terrestre y de la atmósfera. Él estaba convencido que gracias a eso se podría controlar el clima y sobre todo se podrían crear ondas que, dirigidas contra puntos concretos de la corteza terrestre, serían capaces de crear terremotos. Incluso él llega a hacer una afirmación ante los periodistas en el que dice que él sería capaz en 2 años de partir la Tierra por la mitad, enterrando cargas explosivas bien preparadas para crear una onda que se fuese alimentando y fuese aumentando en intensidad. Él declaró ante la prensa que en 2 años exactamente él podría partir la Tierra por la mitad. Luego veremos, nuestro compañero Vicente Fuentes habla también de la relación de Tesla y los hipotéticos ovnis, pero ese proyecto que tú estás hablando de provocar terremotos, parece que hay un proyecto americano también que en alguna parte de los polos está mandando algún tipo de cosa y que dice que provoca ciertos terremotos de los últimos. Dime una cosa, preguntan, hay un rumor que asegura que Tesla pudo ser asesinado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Te pido brevedad porque... Sí, brevemente no hay ninguna prueba de ello. Es cierto que existe ese rumor, que existe esa teoría que circula por internet, pero no hay ninguna prueba. Y de hecho Tesla muere a una edad muy avanzada, es decir, tenía casi 90 años, y las razones por las que se supone que es asesinado tampoco la verdad es que no tiene mucho sentido, porque podría haberse sido asesinado mucho antes, pero es cierto que es una historia que circula mucho, sobre todo por internet. ¿Estudió la antigravedad, Tesla? Tesla anunció la teoría, que estaba desarrollando una teoría dinámica de la gravedad que según él demostraría que la teoría de Einstein y de la relatividad eran erróneas, y él llegaba incluso a decir que se podría utilizar la gravedad, pero una vez más nunca hubo una demostración oficial, ni esa teoría que él anunció varias ocasiones, por lo menos no hay ninguna demostración pública por su parte.
¿Tuvo algo o relación Tesla, nos preguntan también, en el experimento Filadelfia, esa supuesta desaparición de un barco? Hablamos hace poco tiempo de ella. Eso es una de las cosas que se habla de, que se supone que habría sido un experimento en el que se habrían puesto a prueba esa máquina de la gravedad de Tesla o de la antigravedad, pero teniendo en cuenta que el experimento Filadelfia tampoco es algo que haya podido ser demostrado, pues tampoco puede demostrarse que Tesla hubiese tenido relación con él. Pero, por ejemplo, él sí habló de una máquina para aprovechar los rayos cósmicos para generar electricidad a partir de los rayos cósmicos. Y él anunció en varias ocasiones que estaba a punto de darla a conocer. Y es una cosa que tampoco llegó a dar a conocer, pero era otra cosa que también le tuvo. De hecho, una de las últimas anotaciones que se conservan suyas en la habitación del Hotel New Yorker son anotaciones sobre los rayos cósmicos. Déjame que escuchemos un último resumen más conspiranoico de Tesla. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. ¿Crees que podía haber algo de esto? Es decir, te lo preguntaba al principio, casi para terminar y siendo un poquito más conspiranoico. Había intereses en que Tesla no se desarrollara toda esa gran cantidad de inventos, por eso le relegaron al ostracismo, se olvidó gran parte, incluso los propios ingenieros ahora se olvidan de él, aunque sin embargo la subcultura, te contaba que mi hijo de repente, no sé qué juegos sale Tesla, hay personajes que se llaman Tesla, hay una subcultura en la que Tesla es todo un héroe. ¿Qué pasó con él? De hecho, Tesla ha sido recuperado, primero empezó a recuperarle la contracultura estadounidense de los años 60 y de hecho ha sido recuperado por el campo muchas veces de la creación y del arte más que del mundo de la ciencia y de la tecnología, y de ahí ha pasado a recuperar otra vez su presencia. Y respecto a lo primero que me preguntabas, hombre, hay una cosa cierta, que nadie ha destinado ninguna inversión a saber si las ideas de Tesla eran factibles o no. Es decir, los experimentos de Tesla en Colorado Springs y su idea del sistema mundial prácticamente se quedaron ahí. Nadie ha dedicado prácticamente ni $1 a invertir a ver si eso tenía algún sentido. A mí, como me comentaba un profesor de ingeniería, si se hubiese dedicado a investigar la 10ª parte de lo que se lleva gastado, por ejemplo, en descubrir la fusión, la fusión fría, sabríamos si las ideas de Tesla eran factibles o no. Desde luego no ha habido durante más de 100 años ningún interés en ver si eran posibles o no, y ahora parece que está empezando a haber por lo menos tímidos intentos con alguna de sus ideas, y sobre todo de la transmisión inalámbrica de la electricidad. Te vuelvo a preguntar ¿por qué? Quizá por sus intereses económicos, son muy ingenuo, intereses económicos del carbón y del petróleo. Por eso... Hombre, evidentemente un mundo de transmisión inalámbrica que fuese factible significaría desmantelar todo el entramado industrial y que funciona hoy en día, y eso es algo que no está dispuesto a hacer nadie hoy en día. Es decir, no hay ningún interés en ver si eso es factible. Yo la esperanza que tengo es que con la idea, sobre todo, no solamente del agotamiento de los recursos, sino del cambio climático, parece que poco a poco la electricidad, la idea de los coches eléctricos, de un mundo movido por la electricidad, está empezando a asomar un poco, todavía en una pequeña escala, pero yo creo que va a ir a más, y yo creo que en las próximas décadas podemos ver que se recupera mucho la idea de Tesla. Pero desde luego, no sé si se han reunido en alguna habitación un grupo de gente a decidir que lo de Tesla no interesa, pero objetivamente lo de las ideas de Tesla no han interesado durante más de un siglo, desde que él las formulara por primera vez, y evidentemente no interesaban por un punto de vista económico, eso desde luego.
nosotros aquí lo hemos reivindicado en esta segunda parte del programa de Tesla que hacemos. Miguel Ángel, gracias. Vas a hacer eres el comisario de esa exposición, ¿en dónde? En la Fundación Telefónica de Madrid, en el espacio, en la sede, en Gran Vía, la mayor exposición que se ha dedicado en el mundo y la más ambiciosa a Nikola Tesla. Van a ser más de 900 metros cuadrados, con objetos personales de Tesla, que es la primera vez que salen de su museo desde que volvieron a Belgrado, con muchas de sus maquetas, con un recorrido por todos los aspectos de Tesla. Yo invito a todos los oyentes a que a partir del 12 de noviembre hasta el 15 de febrero. Aquí en Madrid. En Madrid. Vale. ¿Gratuito? Por supuesto, sí. Vale, iremos a ver para aprender más de ese genio que cambió el mundo y que quizá hubiera podido cambiar todavía mucho más el futuro en el que estamos metidos con esta crisis en la que andamos. Miguel Ángel, gracias. Enhorabuena por este libro, Tesla y la conspiración de la luz. Forma de contacto, y no quiero que se me olvide, hay una web, yo he estado mirando, que hacen en Sevilla, yo creí que era tuya. Sí. ¿Cómo se llama? El Tesla Blog. Si queréis conocer más datos de Tesla Blog, hecho por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es maravilloso. No sé exactamente cómo es el link, pero vamos, que no, se pone en Google Tesla Blog, sí, y directamente echar un vistazo si os interesa a Tesla, porque está hecho por científicos, sí, anunciando muchas de las cosas que Tesla había hecho de una manera increíble, con actores y con mucho humor, con mucha gracia. Enhorabuena para ellos. ¿Forma de contacto contigo? Forma de contacto conmigo, pues yo tengo una web que es rosenrod.es, terminado en D, rosenrod.es. Ahí puede comunicar conmigo cualquiera que quiera, y tengo un Twitter también que es @rosenrod. O sea, ahí para lo que quieran los oyentes. Ha sido un placer estar contigo. Cuando vuelvas a ver en esos sueños que tú tienes también, o se te aparezca Tesla, dile que ya hemos cumplido. Perfecto, que sí, hicimos el programa sobre él como habíamos prometido. Yo le pasaré el informe completo. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. 3:22, 12:22. Hay todavía 4 o 5 minutitos más acerca de Tesla y sus descubrimientos. Nadie mejor que nuestro compañero Vicente Fuentes para que nos dé más datos de Tesla. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí en Espacio en Blanco. Y a nosotros que estés de nuevo. Dime una cosa, Tesla fue revolucionario por muchas cosas, pero quizá la parte oculta, esa del rayo de matar y esos contactos con extraterrestres, fue lo que más, le valió que le llamaran loco. ¿Qué había de cierto? ¿Cuáles fueron sus nuevos inventos ocultos que están todavía ahí de Tesla? Pues mira, te puedo contar sobre Tesla que, en primer lugar, Tesla es un científico totalmente extraño en su manera de proceder y en su manera de concebir los inventos. Tesla hacía simulaciones mentales antes de hacer los planos y antes de hacer pues cualquier tipo de diseño, ¿no? Este hombre lo veía ya antes de poder ponerse a hacer fabricarlo o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay algunos investigadores que opinaban que este hombre ya tenía algún tipo de contacto telepático con alguna entidad que fuese pues superior a la inteligencia normal de los seres humanos. Luego, por otra parte, te puedo comentar que Nikola Tesla, en el año 1899, un hombre muy excéntrico, pero construyó en su laboratorio de Colorado Springs el primer gran receptor transmisor de ondas de radio. Y fíjate, Miguel, que Tesla anunció que en medio del ruido eléctrico que estaba este hombre probando con sus inventos y tal, pues recibió una señal demasiado periódica y regular como para ser natural. Tesla estaba convencido que esa señal era un intento de comunicación por parte de una raza extraterrestre y pensó inicialmente que esa señal se originaba en Marte. Pero resulta que después de rastrear la señal durante meses, se dio cuenta que era imposible que proviniera de Marte y su lugar de origen, y esto es lo más interesante de todo, tenía que ser en algún lugar de la órbita de la Tierra. Qué curioso, ¿no? En algún lugar de la órbita de la Tierra, lo que significaría, si fuera cierto eso de que se estaba comunicando con gente de otros mundos, que estarían cerca de nosotros. Efectivamente, de hecho, unos años después,
hubo unas grabaciones, unas pruebas que hicieron unos radioaficionados de Noruega, también esto luego fue corroborado por el ejército norteamericano, de un satélite que estaba en órbita polar y que se ha hecho bastante famoso en Internet con el nombre del Caballero Negro. Pero es que fíjate que Nikola Tesla, además de haber hecho diferentes pruebas con el famoso rayo de la muerte, algo que además también estuvo detrás un científico español que se llama Antonio Longoria, y que la verdad es que daría para un programa entero, pues lo cierto es que Nikola Tesla llegó a inventar en lo que ahora mismo nosotros consideramos como el platillo volante. Además, esos platillos volantes que vemos en Internet y en fotografías míticas de la ufología de los años 70 y 80 de George Adamski. No, sea como fuere, sí, efectivamente, Nikola Tesla llegó a concebir y de hecho a diseñar un platillo volante muy similar al de George Adamski. Pero lo cierto es que, pues la tecnología pues no la pudo desarrollar porque, pues requería de la construcción de las famosas torres de Wardenclyffe. Esas torres que aprovecharían la energía de todo el planeta para suministrar electricidad a cualquier tipo de invento, de artilugio, ¿no? En este caso, de estos platillos volantes. Pero fíjate, Miguel, hay otra cosa que es más interesante todavía, y es el hecho de que Nikola Tesla, en los últimos años, resulta que aseguraba estar en contacto con entidades ajenas a la Tierra. Y de hecho, una de las cosas más misteriosas que han ocurrido en este siglo XX, del que estamos hablando, ¿no?, es el famoso experimento Filadelfia, del cual esto pasa a principios de los años 30. Hemos hablado de ello en el programa, sí. Sí, por supuesto. Pues resulta que Nikola Tesla tuvo algo que ver, y de hecho hay algunas fuentes que exponen que Nikola Tesla incluso fue nombrado director del proyecto a nivel secreto, y de hecho a Tesla se le dio todo lo que fue requerido para él, para poder probar todo ese proyecto, ¿no? Entonces, se comenta, diferentes investigadores del mundo comentan que la primera prueba de invisibilidad de aquel barco del experimento Filadelfia, ocurrido en 1940, fue un gran éxito, pero a partir de una segunda prueba en la que Tesla no tenía muy claro cómo hacer algunas variables, pues resulta que tuvieron que censurar o que parar el experimento, y fue porque el propio Nikola Tesla les comentó a sus superiores que, en base a las conversaciones que había tenido con estas supuestas entidades extraterrestres, esos experimentos del experimento Filadelfia, esas pruebas, iban a salir mal. Más datos de este extraño inventor, Nikola Tesla. Cuéntame una cosa, esa extraña torre que había de comunicación que emitía rayos que tenían que ver con la radio, valga la redundancia, ¿siguió funcionando? ¿Sirvió de algo? Bueno, la verdad es que a nivel teórico esa torre tenía que funcionar perfectamente, aprovecharía la energía de la ionosfera terrestre, como hemos comentado, para proporcionar electricidad. Pero estamos hablando de cambiar el mundo, Miguel. Estamos hablando de que si aquello hubiese salido para adelante y realmente pues se hubiese construido una red mundial, pues estaríamos hablando de que los coches, los teléfonos móviles, la electricidad sería gratuita. Por lo menos el combustible sería gratuito, ¿no? Claro, eso estaba en total contraposición con la industria armamentística, con la industria petrolera de los Estados Unidos. Y por eso a la figura de Tesla pues se la intentó desprestigiar como se pudo. De hecho, Nikola Tesla acabó sus días prácticamente enamorado de las palomas, con un trastorno obsesivo-compulsivo muy desarrollado, en una habitación de hotel. Y fíjate, Miguel, qué curioso, que este hombre, cuando se murió, tenía a diferentes equipos del FBI esperando a entrar en su casa para coger todas y cada una de las notas que tenía este hombre acumuladas y que no las había compartido ya con nadie. Hay quien dice que el FBI estaba detrás de todos estos inventos o patentes que tenía Tesla, porque algunos de ellos ya los habían cogido los nazis y por eso habían desarrollado ese armamento tan increíble en la última parte de la Guerra Mundial. Bueno, yo te puedo comentar, Miguel, que los nazis realmente tenemos una generación, vale, fueron realmente espantosos para la raza humana,
pero a nivel de científicos eran los mejores de la historia de la humanidad, esa generación de científicos alemanes, ¿no? Yo, en mi opinión, es posible que pudiesen coger algo de la tecnología de Tesla, pero el propio Tesla era un autodidacta y los norteamericanos estaban muy interesados en todas las aplicaciones que podrían salir. ¿Por qué? Porque estamos hablando del inventor de los rayos X, del radar, de cientos de aplicaciones que de hecho aparecen en las patentes y que podríamos denominar como que en aquel momento eran ciencia ficción, pero hoy son realidad. Por ejemplo, Nikola Tesla hablaba de las pantallas planas, de avances que a día de hoy pues son muy evidentes, pero que este hombre fue el primero en diseñarlo. Y es interesante todo esto porque quizá algunos de los platillos volantes que vemos en la ufología pues fuesen diseñados en su momento por él, quizá por propia inspiración o quizá por esas comunicaciones que el propio Tesla decía tener. La parte más oculta de Nikola Tesla. Quizá habría que seguir hablando mucho más de él. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dejado desarrollar todo eso que está oculto, que se llevó el FBI y otros muchos cuantos que anduvieron detrás de todo ello, Vicente? ¿Qué hubiera pasado? Pues que el mundo sería totalmente diferente a día de hoy. Con una energía gratuita quizá, ¿verdad? Por supuesto, tendríamos la energía gratuita, que esto además aparece para que el público pueda imaginárselo y sin dar ningún spoiler, pero aparece algo relacionado en una película que se llama Watchmen y en el final aparece algo relacionado con todo esto, ¿no? Un mundo en el cual los hidrocarburos o la industria de los hidrocarburos ya no tendría cabida porque tendríamos una electricidad totalmente gratuita. Esto a nivel teórico sería posible hacerse, pero claro, los intereses que hay detrás de la industria de la electricidad pues son evidentemente pues muy potentes, ¿no? Quizás sea una de las razones por la que Nikola Tesla ha sido olvidado durante tanto tiempo. La principal, esa es la principal. La segunda razón principal fue su conocimiento que tenía sobre radioastronomía y de hecho, todo lo que este hombre ocultaba a las autoridades, porque esto no se conoce a nivel público, pero realmente Nikola Tesla tuvo una grandísima lucha con el ejército norteamericano a la hora de exponer la información que él estaba recopilando sobre ovnis. Y esa fue una de las razones por las que se le trató de hundir y se le hundió a nivel comercial, ¿no? Y este hombre acabase totalmente recluido en su habitación de hotel. Gracias, Vicente. Forma de contacto, si alguien quiere saber algo más. Bueno, pues a través de mi web, que es ufopolis.com. Fuerte abrazo, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Annie y yo rompimos. Hace un año estábamos enamorados. Hay amores que jamás regresarán. Paul McCartney, que es el Beatle, que ha pedido la separación. Conciertos que te perdiste para siempre. Trenes que nunca volverán a pasar. Recupéralos. Descárgate todos los programas que te perdiste en la web de Radio Nacional, rtve.es. Radio Nacional. Escúchala otra vez. Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Sergio y os mando un saludo desde Nueva Orleans, Luisiana. Sí, es como suenan las calles. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias. Pues demostraremos que los vampiros están mucho más Espacio cerca. En blanco. Esa otra historia oculta con Miguel Blanco, que ha definido nuestro mundo. En Radio Nacional. La radio se llena de misterios. Y nos vamos con las últimas noticias de la próxima cita del Espacio en Blanco. El lugar Albacete, Congreso Vida Después de la Vida. Rafa Campillo es su organizador y su responsable. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí ya calentando motores, dentro de poco nos vamos a juntar un montón de gente en Albacete y bueno. Qué bien. Dime fechas para la gente que todavía no lo sabe. Aún quedan plazas, poquitas, ¿no? Quedan poquitas plazas, pero aún quedan plazas. Será el día 25 y 26 en el Palacio de Congresos de Albacete. Y como todos los años, bueno, vamos a juntar un montón de amigos venidos de toda España, componentes de primera clase y todo para un buen fin, para ayudar a los niños más necesitados. 25 y 26, Palacio de Congresos en Albacete. No me vas a decir toda la gente porque prefiero que lo vean en esa web, pero sí hay que resaltar gente que viene de fuera, ¿no? Sí, bueno, este año vamos a contar con Marilyn Rosner. Teníamos previsto la presencia de una persona desde el principio, que es José Medrado, el pintor psíquico, pero bueno, por problemas de última hora, ajenos a su voluntad, pues no va a poder estar con nosotros. He intentado suplir su participación con otro ponente de la misma, pero ha sido imposible. Entonces, bueno, va a ser Marilyn Rosner quien va a ocupar ese espacio, al igual que hiciera el año pasado con 2 intervenciones. Bien. Hay también una ceremonia de apertura, ¿no? Sí, vamos a tener una puya tibetana. Van a estar con nosotros unos monjes tibetanos para hacer una ceremonia ancestral, para que todo empiece con buenas vibraciones y que estemos ese fin de semana, pues todo será armonía. Perfecto, 25 y 26 de octubre aún quedan, como decimos, plazas, y detrás de todo esto, bueno, aparte de esa ayuda humanitaria para el Padre Ángel y otra serie de personas que están trabajando con los niños, hay un homenaje al maestro. Eso es lo más importante este año, efectivamente. Una de las cosas más importantes, por encima. Una de las cosas más importantes. Vale, pero él se lo merece todo. Sí, porque bueno, pues hace 10 años que Fernando Jiménez del Oso nos dejó. También da la casualidad de que es el 10º congreso que se celebra, que organizamos. Entonces, pues era una ocasión única para recordar la memoria de esta gran persona que nos ayudó a muchas personas y que, bueno, gracias a él, pues muchísimos otros amigos están trabajando hoy en el mundo del misterio. Creo que es una oportunidad importante para reunirnos todos y hacerle un merecido homenaje, donde también estará la familia, como no. Perfecto. A ver, un montón de gente en ese homenaje a Fernando y ahí queremos veros. 25 y 26, forma de contacto, Rafa. Bueno, pues tenemos una página web donde viene toda la información del Congreso, los ponentes, los programas y sobre todo cómo hacer la inscripción, que es la siguiente: www.vidadespuesdelavida.es. Entonces, en esta página web viene todo, absolutamente. Perfecto. Ahí está esa dirección por si queréis informaros. Os esperamos 25 y 26, vamos a estar allí, algunos miembros del Espacio en Blanco. Rafa, enhorabuena, descansa. Gran trabajo el que estás haciendo. Ya tienes una parcelita en el cielo, creo. Me la han dicho. Siempre me dicen lo mismo. Es que a mí me han dicho que tenía un terrenito y tú tienes otro al lado, o sea que vamos a ser vecinos. No, que aún falta mucho trabajo para tener una parcelita, pero bueno, en eso estamos. Gracias por ese trabajo. Nos vemos en Albacete dentro de poco. www.vidadespuesdelavida.es. Por si queréis, aún quedan plazas. Vais a ver a gente espectacular. Ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso sirve para ayudar al Padre Ángel y a otros cuantos personas que andan por ahí trabajando en el mundo. Nos vemos prontito. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches para todos. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Estás a tiempo de participar en ese concurso que tenemos, 3:39, 2:39 las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional, por si os preguntan, el EGM, el Espacio en Blanco. Y están pasando muchas cosas por el espacio, ahí tenemos un experto que nos va a dar datos sobre ello. Atentos. Estos días atrás, en esta semana, hemos vivido un eclipse total lunar. No ha podido ser visto desde España, pero que inaugura, parece ser, un periodo de 4 lunas de sangre, que lo llaman, o lunas rojas. Y para hablar de ello nos ponemos en contacto con nuestro astrólogo favorito, Vicente Casaña. Buenas noches, don Vicente. Muy buenas noches, Miguel y compañía. ¿Cómo estás? Perfecto. Una pena no haber podido ver ese eclipse, ¿no? Pero hay detrás de él todo un fenómeno bastante más misterioso de lo que queremos, y 4 lunas que se llama tetra. ¿Cómo lo llaman? Una tétrada. Tétrada. Una tétrada porque es un grupo de 4
eclipses totales de luna, ¿no? Y la verdad es que no es muy habitual. Pues, por ejemplo, para hacernos una idea, desde 1600 a 1900, en esos 3 siglos, no ha habido una sola tétrada. Pero se producen de una manera irregular. Entonces la verdad es que esta tétrada, esos 4 eclipses totales de luna seguidos, es un fenómeno especial y es lo que ha hecho correr tantos ríos de tinta sobre estas 4 lunas de sangre, que pasará de todo. Ya. Dime una cosita, ¿cuándo han sido? Esta semana pasada ha sido una de ellas, ¿cuándo son las otras? La primera de ellas fue el pasado 15 de abril de este año 2014. Esta ya es la segunda, efectivamente, la que se ha producido el día 8. 8 de octubre. 8 de octubre de este 2014, y las otras 2 serán el año siguiente, porque una tétrada ocupa un par de años. No se pueden producir 4 eclipses totales de luna en un año, y el año que viene van a ser el día 4 de abril y el 28 de septiembre. 28 de septiembre. Vale, ¿por qué rojas o por qué de sangre? Incluso cuando se ven parece que está muy marcado ese color, ¿no? Están avisando broncas, follones, líos, guerras. Bueno, el tema es que estas se llaman lunas de sangre porque en un eclipse total de luna, la luna lo que hace es adquirir una tonalidad rojiza, ¿no? Y por eso se le llama lunas de sangre, quizá dramatizando un poco la nomenclatura de esto, porque en realidad tampoco eso de lunas de sangre pues no tiene un influjo conocido astrológico ni astronómico especial, ¿no? Pero sí que esa característica rojiza que adquiere pues le da como un dramatismo especial a la luna. Luego lo que ocurre es que aquí esto se ha vinculado a una serie de profecías que han estado estudiando unos pastores de las iglesias, uno de Washington y otro de San Antonio, y que lo curioso es que esta tétrada, estas 4 lunas de sangre, o estos 4 eclipses totales de luna, coinciden precisamente con las fiestas sagradas de los judíos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Son muy curioso. La Pascua y los tabernáculos, y coinciden plenamente. Entonces, claro, para el pueblo judío, que es un pueblo además regido por la luna y su calendario tiene mucho de lunar aún, pues entonces es fundamental que ocurran estos 4 eclipses o estas 4 lunas de sangre, con ese dramatismo que se le agrega, coincidiendo con las fiestas sagradas y tan importantes para el pueblo judío, pues ellos lo interpretan como una señal divina de que algo va a pasar, de que estamos cerca de que pase algo muy dramático que acabe con la llegada de Jesucristo. Algo muy dramático que acabe con la llegada de Jesucristo. Decías que desde 1600 a 1900 no se había dado esta tétrada. En 1900 se dio y coincidía con algún momento importante, clave del mundo judío. Sí, ellos, claro, hay unos momentos clave que son los que ellos señalan, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen que estas tétradas han sido claves para el pueblo judío en los últimos 500 años. Por ejemplo, en la tétrada que hubo a finales de los años 40, finales de los años 40 y primeros 50 del pasado siglo XX, 1940, cuando el pueblo judío estaba en guerra, y acabó proclamándose precisamente el Estado de Israel ahí, o cuando en la tétrada de 1967-68, que también coincidió con estas fiestas sagradas de los judíos, y coincidió con la guerra de Yom Kippur, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo miras así, pues dices, bueno, esto puede ser tambores de guerra y puede ser una etapa crucial para el pueblo de Israel, y ellos dicen para el mundo incluso, ¿no? Pues por ejemplo, John Hagee, el segundo pastor, el que recogió el testigo del primero y que en 2013 publica lo que se ha convertido en un super bestseller que se titula 4 lunas de sangre, algo está a punto de cambiar. Él dice textualmente: yo creo que en estos 2 próximos años, esto lo escribe en el 2013, vamos a ser testigos de un acontecimiento muy dramático en el Medio Oriente que involucra a Israel y que cambiará el transcurso de la historia en el Medio Oriente y en todo el mundo. Desgraciadamente cosas en Medio Oriente están pasando últimamente, muchas, ¿no? Siria,
de todas las primaveras que han pasado, pero esa guerra que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasó en Gaza, por ejemplo, el pasado mes de julio, pues ha sido tremendo la masacre que ha habido ahí, ¿no? Y parece que la cosa está caliente todavía, y lo que puede pasar, la verdad es que las profecías suelen esconder algo de verdad, ¿no? Pero también hay puntos que podrían estar en contra de esta profecía. El tema surge cuando un pastor de la iglesia de Washington en 2008 se pone a estudiar profecías del Sol y la Luna, que involucraban al Sol y la Luna, y empezó por el Génesis, ¿no? Y él se agarró a esto de que el Génesis dice que puso Dios los astros en el cielo como señales, ¿no? Y él dice que esas señales son lo que quieren decir, son las señales de su venida, de la venida de Jesucristo, y lo que hay que hacer es aprender a interpretar esas señales. Y entonces, pues barre para su tejado, digamos, y entonces empieza a vincular, a ver dónde están esas señales, las frases de la Biblia que hablan del cambio de los tiempos, y algunas de ellas con tintes dramáticos, ¿no? Porque el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas, ¿no? Entonces él se agarra a esto y al final encuentra esta tétrada lunar que es verdaderamente excepcional. Pues por eso, por ejemplo, en 3 siglos no se produce ninguna. Sin embargo, cuidado, en este siglo XXI habrá 9 tétradas. 9. 9, ni más ni menos. Y la primera se produjo ya en el 2003-2004, ya hubo una tétrada. Eso sí, no coincidía con las fiestas sagradas de los judíos. Vale, resumiendo entonces, Vicente, hay que ponerse a temblar. Viene Jesucristo. ¿Cómo interpretamos estas profecías, bueno, estas lunas a las cuales se asocian estas profecías? Bueno, yo creo que esto es agarrar las cosas por los pelos, ¿no? Es cierto que las cosas en Oriente Medio están muy delicadas, que en realidad en todo el mundo están muy delicadas, pero yo creo que es que estamos viviendo el ciclo Urano-Plutón tan crítico que siempre ha acompañado los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad. Los puntos cruciales prácticamente siempre han estado acompañados de estos aspectos de tensión Urano-Plutón, y es una época que pertenece a eso. Esta tétrada se produce dentro de una década, del 2010, incluso un poco antes, hasta el 2020, que estará dominada por esta tensión entre Urano y Plutón y que marca una etapa de crisis general, ¿no? Entonces, yo sinceramente pienso que son coincidencias estas tétradas, sobre todo las últimas, porque después de haber leído estas profecías que me impresionaron, sobre todo por esas coincidencias que señalaban mitad del siglo XX y la de después, la de 1967-68, me puse a hacer un estudio en profundidad, ¿no? Y yo descubrí que había habido muchas otras tétradas que había en la historia, se habían producido más de 60 desde Jesucristo hasta ahora, y que 8 de esas tétradas habían coincidido con la Pascua y los tabernáculos, con las fiestas sagradas de los judíos, y en muchas de ellas no había pasado nada, ¿no? ¿Quiere decir que ahora sí, que ahora las tétradas coinciden más con la historia del pueblo judío? Eso está por saber, el tiempo lo dirá como siempre. Con la astrología no lo podemos ver todo, pero evidentemente algo está pasando, ¿no? No se puede decir de una manera absoluta, porque la astrología no tiene por qué ser dogmática. Yo lo único que puedo contar es que he hecho esas investigaciones y esos son los resultados. Las 4 lunas de sangre. Por lo menos alzar los ojos al cielo y verlas, esas lunas increíbles que estamos teniendo últimamente, esas lunas tan grandes, tan bonitas, tan brillantes, tan cercanas a la Tierra, ¿verdad, Vicente? Ya sabes, Miguel, que para mí es muy importante disfrutar de los espectáculos que nos brinda el cosmos, ya sean lluvias de estrellas, eclipses, cometas, lo que sea. Mirar las estrellas por la noche, yo creo que son espectáculos que incluso elevan el alma, te ayudan al desarrollo espiritual también, nos hace ser mejores personas. Yo creo que el cosmos nos brinda siempre un espectáculo maravilloso y hay que disfrutarlo. Yo me apunto a eso. ¿Forma de contacto contigo, Vicente?
Hombre, pues la gente que quiera saber más sobre mí o sobre mis contenidos puede verlo en www.buenosaugurios.com. Gracias, fuerte abrazo por los buenos augurios, agradecido, te veo prontito. Muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo, buenas noches a todos. Hasta ahora. Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Vamos a comenzar nuestro primer repaso a la actualidad de la temporada hablando de la tabla Ouija. Según el diario británico Daily Mirror, una mujer de Reino Unido llamada Angela Jackson recibió un mensaje de su padre a través de una medium. Durante una demostración de esta profesional del contacto con el más allá, esta comenzó a entonar la que era la canción favorita del progenitor de Angela. Cuando se encontraba a pocos pasos de su posición, la vidente anunció a la mujer que su padre quería avisarla de que no practicara la Ouija, tal y como tenía pensado. De hacerlo, correría un gran peligro. Desoyendo este consejo, Angela realizó una sesión del mal llamado juego junto a un grupo de vecinos. En mitad de la experiencia, el vaso comenzó a moverse, deletreando las palabras «muere zorra». Meses después, al ir por la calle, un desconocido se abalanzó sobre ella, gritando esas mismas palabras, mientras empuñaba un martillo con el que la golpeó en la cabeza. Una fractura de cráneo fue la consecuencia de la desobediencia de Angela a la advertencia de su padre fallecido. En Utah, una familia se ha visto obligada a abandonar su domicilio por culpa de una terrible sucesión de fenómenos paranormales. En el año 2009, el matrimonio Powell vivía felizmente en una casa totalmente normal junto a sus 2 hijos. Un buen día, la mujer, Susan, desapareció sin dejar rastro, y las investigaciones de la policía se centraron en su marido como único sospechoso. Sin embargo, el caso tuvo que quedar cerrado al poco tiempo, cuando éste decidió suicidarse y acabar con la vida de sus hijos, provocando un terrible incendio en otra de las viviendas de la familia. Pues bien, hace poco más de 2 meses que los nuevos inquilinos llegaron a ocupar la casa, en la que se dice que Susan fue descuartizada y escondida. Desde entonces, llantos en mitad de la noche y movimientos de objetos, como el de la puerta del garaje, que se cierra y se abre sola como movida por fuerzas invisibles, han aterrado a los actuales moradores. Uno de los episodios más terroríficos narrados por la madre de la nueva familia tiene como protagonista a su hijo, de poco más de 1 año, quien, sentado delante del columpio del jardín, gritó muy enfadado, a la nada: «Vete, déjame en paz». Y vamos con algo un poco más amable, porque según la revista estadounidense The New Republic, nada menos que Albert Einstein estaba interesado en las capacidades psíquicas del ser humano. La mente pragmática del archiconocido físico se dejó seducir por esta clase de teorías por culpa de la psíquica y vidente Jean Dennis. La mujer, que con 16 años ya ocupaba portadas por sus supuestos poderes mentales, mantuvo un encuentro con el alemán durante unas vacaciones en el año 32. Tras esto, el premio Nobel afirmó que había logrado adivinar cosas que era sencillamente imposible que supiera. Proyectos en los que él estaba trabajando y que no eran de dominio público parecían sorprendentemente familiares para aquella joven, según Einstein. Desconocemos, sin embargo, si el científico llegó a realizar alguna investigación al respecto, aunque sí anunció que debatiría el asunto con sus asociados. Ponemos punto y final a nuestra selección de noticias de la semana, pero os recordamos que permanezcáis muy atentos porque tanto en las redes sociales como aquí, en la sintonía de Radio Nacional, continuaremos acercándoos esa otra realidad, como siempre, en el Espacio en Blanco.
terminamos por hoy con los saludos a un montón de personas que nos están sintonizando desde diferentes partes, como Leonardo Rodríguez en Colombia, Tony Mark en Bolivia y Chelo Torres en Inglaterra, que nos llamaba ahora. Saludos desde España a todos, un placer que estéis sintonizados en la radio online escuchando El Espacio en Blanco. Teníamos un concurso y esos han sido los 5 ganadores de ese libro que estábamos hoy sorteando, Tesla y la conspiración de la luz. Para Marta Blanco, que no es familia mía, estaba en el Facebook, Francisco Javier Ibáñez de Trujillo Cáceres y Eufemia L. Ruiz también del Facebook. Y además para Mario Rodríguez de Madrid y Trinidad Gómez de Santander. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos este regalo de esta noche. Gracias a todos por la escucha, por la compañía, por ayudarnos a llenar ese espacio en blanco. A Marc Gasca, que controló el sonido en esta última hora. Feliz fiesta, dicen, de la hispanidad. Felicidades a todas las Pilares. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y el consejo de que sigáis en esta sintonía. Y si os preguntan por eso del EGM, decir que nos escucháis. Pasarlo bien, cuidaros, un abrazo. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.